Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Aunque solo han transcurrido unos cuantos segundos de este programa, algunos de ustedes ya se habrán percatado de la ausencia, o muy triste, de Laura García, quien nos acompañará el próximo sábado. Hoy no. Mis dichosos colegas se presentan con ustedes. Yo sé que muchos van a celebrar mañana el Día del Padre, yo lo celebro hoy porque hace 40 años el nacimiento de mi hija me hizo padrísimo. Así que yo la celebro a ella es a quien le agradezco, porque papá, pues cualquiera, pero de ella, nomás yo. Bienvenidos a La Dichosa Palabra, soy Eduardo Casar. Yo también le voy a mandar un abrazo fuertísimo a mi padre. A mi padre lo felicito y pues también yo, padre de dos, que ya me andan felicitando también, lo recibo con gran alegría. Mañana, además de ser Día del Padre, es el día más largo del año, el día más soleado, el solsticio de verano, día cósmico. Y hablando de cuestiones astronómicas, recuerdo cómo en esta descripción del gran escritor checo Max Brod, en que retrata la vida de uno de los grandes protocientíficos que tanto aportaron en información a Kepler y a Galileo, Tycho Brahe. ¿Cómo lo describe Max Brod, este hombre científico, diríamos nosotros, pero también en la orilla entre la magia, la alquimia y el mundo del circo? Nos dice, él pertenece al misterio de la ciudad de Praga, no solo por la escenografía de los astrolabios, las clepsidras, las armillas y sextantes en los que se mueve, sino también por la gran nariz postiza que le confiere un aspecto siniestro y le iguala al maniquí espectral de una compendia de rinoplastia, una prótesis de oro y plata que sustituye a su nariz perdida cuando era estudiante en Rostock a consecuencia de un duelo con una dama. A Tycho le gustaba dejarse palpar la nariz por los demás y sus adversarios insinuaban que la usaba como una aliada para realizar observaciones celestes como si su rostro estuviera compuesto de artilugios astronómicos. La misteriosidad de Tycho, nos dice, aumenta la proximidad de un enano que le acompaña, un jorobado rojizo de libreto de Boito, el jepe que salta a su alrededor e hipa como un perdiguero. El astrónomo lo ha salvado de una hoguera y él se acuesta a sus pies como un cachorro. Un vínculo arcano une al abominable lisiado y al astrónomo de nariz postiza. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Espero que el duelo haya sido por una dama más que con una dama, pero si fue con una dama, pues qué cobarde. Añádele a todas sus virtudes esta. Bueno, desde temprano en nuestras redes sociales les estamos pidiendo que nos hablen acerca de los libros que leyó su padre, su papá de ustedes. Y hemos recibido muchísimas respuestas, sobre todo hay algunas largas, muy interesantes. ¿no? Son muy largas, es muy curioso. Cuentan historias sobre sus Como padres. que muchas personas ante la pregunta tienen muchas ganas de hablar de sus papás. Es una búsqueda tal vez de las raíces o de las partes más altas de los árboles. Sasa González dice, mi papá lee aproximadamente 100 libros al año, si no es que más. Compartimos un gran amor por El Principito, pero ahorita está en la etapa de leer a Paco Ignacio Taibo II. Está bien, Ok. muy bien. Bueno, aquí Alex Morales nos dice, mi papá salió hace 25 años a la tienda a comprar cigarros y ahorita que regrese le pregunto. Cielo Gaitán Moreno, mi paparitos, así dice, mi paparitos era un gran lector, de hecho él me inició en esa feliz experiencia y un ejemplo de lo que leyó fue La verdadera historia de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Juan García dice, mi abuelo fue un hombre muy culto, tengo de herencia la Divina Comedia y el Quijote edición de 1916 o algo así, conmemorando el tercer centenario de su primera edición, etcétera, etcétera. Vámonos, bueno, recuerden que esperamos sus comentarios, sus preguntas en nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos y recuerden que este programa cuenta con su participación.
Alejandro Carrillo nos pide que comentemos sobre los monogataris en la literatura japonesa, nipona. Nipona. Los monogataris, bueno, pues ¿Por qué a veces se dice nipón y a veces japonés? ¿Quién sabe? Es que hay gente que se equivoca con la consonante del principio. Bueno, monogataris. Monogataris. Bueno, primero que nada, la literatura japonesa, mucha gente realmente se sorprende de lo rápido que se desarrolló a partir de la literatura china, ¿no? Realmente los japoneses prácticamente no escribían, no tenían realmente literatura, estaban en una edad casi neolítica, hasta casi el siglo V de nuestra era, la época de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y es en esa época, en el siglo V, cuando empieza a llegar realmente la cultura china y en Japón se empiezan, diríamos, a civilizar en el sentido de hacer ciudades y de hacer una cultura urbana más sofisticada. Pero rápidamente adquieren el idioma chino para componer y empiezan a hacer muchas cosas los japoneses, sobre todo con el chino mandarín, el chino clásico, el chino del norte. Pero bueno, esto que nos están preguntando es justamente la época Heian, que se llama por la capital que después se llamó Kioto, la capital de este imperio que se formaba entre muchos feudos. Y en este periodo que es como fines del siglo VIII, más o menos a mediados del siglo XI, o en la época más o menos en que empiezan las cruzadas, en este periodo Heian es cuando es la culminación del periodo clásico japonés y de la formación de muchas cosas de la arquitectura y del arte japonés. Y curiosamente ahí es cuando se habla pues, de la época, yo entiendo, de los monogataris, que son realmente largas narraciones que fueron cambiando, pero que básicamente tenían primero una estructura fundamentalmente en que iban hilando poemas, a veces no necesariamente rimados, pero que iban hilando poemas y que iban, digamos, describiendo fundamentalmente la vida de la corte. Y a nosotros a veces, dicen algunos autores, se nos hacen literatura un poco cerrada, como de invernadero, porque cuentan las minucias emocionales y de la sofisticación, de la espiritualidad y de los ires y venires entre hombres y mujeres en la corte japonesa. Estos monogataris, lo interesante me parece es que fueron la mayor parte de ellos hechos por mujeres, los más importantes. De hecho, diríamos que toda la literatura japonesa desde el siglo V tuvo que ver con mujeres. Una gran emperatriz fue la primera, Gemiko, fue la primera que empezó a tratar de hacer recopilaciones literarias de antiguos poemas orales. Y bueno, en esta época de los monogataris hay algunos monogataris famosísimos, como el libro de la almohada, el libro de la vida efímera, que bueno, tiene nombres japoneses, todos compuestos por mujeres, y se llegó a ser tan famoso esto de que lo escribieran mujeres, que incluso algunos autores hombres, no recuerdo bien el nombre de uno de ellos, que se llamaba Kite Tamuki o algo así, él escribe una obra y se hace pasar por una mujer, que es una mujer la que está narrando toda su vida emocional, sus pesares, sus preocupaciones con los amantes, con los servidores del palacio. Y bueno, pues la obra maestra, según muchos de la literatura japonesa, es el Genji Monogatari. Monogatari se puede decir que es como una historia, que es la historia del príncipe Genji, que es una obra impresionantemente grande, ¿no? Y que pues para muchos, incluso yo lo recuerdo porque a mi hijo en su preparatoria le dejaron leer fragmentos del príncipe Genji, lo cual me pareció padrísimo, hablando sobre todo de la sofisticación de la vida psicológica femenina japonesa en este siglo prácticamente X, en el cambio hacia el siglo XI, o sea, cerca del año 1000, ¿no? Y bueno, esta señora también escribió diarios, y muchas de ellas escribieron diarios que se llaman Nikki, y después hasta su hija escribió también muchas obras. Y bueno, lo que me parece muy interesante es que es la época clásica que después se copió esta literatura de mujeres, de historias de mujeres, y que nosotros a veces concebimos el mundo japonés como un mundo muy masculino,
pero es sobre todo por la época posterior, la época de los samuráis, que es la época del siglo XIII, fundamentalmente el siglo XIV, ¿no? Bueno, nuestro productor nos pide que ofrezcamos a ustedes la dichosa palabra de esta noche. Nosotros les proponemos una definición y algunas de las personas que nos digan a qué palabra corresponde esta definición podrían llegar a obtener algunos de los ejemplares que vamos a mostrar a continuación. Adjetivo que se aplica a la persona que comienza a encanecer o a los animales de color pardo, canoso o blanquecino. Asno, burro. Entonces, Yo aquí tengo de Vicente Leñero, La vida que se va, en punto de lectura, cortesía de Random House. Después, don Vicente Leñero. De alias Editores de Lina Bobardi, por escrito. Por escrito, una obra que está además llena de fabulosas ilustraciones. Muy bien hecho el libro, muy bien construido, casi para coleccionarlo. Y también Editorial Almadía nos hace nos envía algunos ejemplares de este libro de Onyaki, Los Transparentes, traducido por Ana María García Iglesias, cosa que se antoja muchísimo leer este libro. Y asimismo, como ya es tradición en este programa, estamos obsequiando una suscripción anual a la revista Este País. El número más reciente está dedicado a las culturas indígenas, identidad en la diversidad, y tiene estupendos artículos de Cuauhtémoc Jiménez Moyo, Yasna Aguilar, Guillermo Maínez Gil. Y dicho todo lo cual, vamos a hacer una pausa. Vamos con los mensajes de nuestros valientes patrocinadores y regresamos aquí a la dichosa palabra sin Laura García. Ya andamos aquí de regreso en La Dichosa Palabra. Los invitamos a nuestra dichosa metáfora, a que nos manden metáforas, esas expresiones figuradas con las que cuando no podemos explicar algo, inventamos un enunciado. Mándenos metáforas a La Dichosa Metáfora. Recuerden que las mejores serán publicadas en la revista Este País el siguiente año, ¿no? Sí, ya estaremos obsequiando libros, como ya lo hicimos una vez. Creo que muy pronto toca volverlos a obsequiar, ¿no? ¿Cuántas semanas nos echamos? 3, ¿verdad? Pues ahora 4. que acabamos tenemos ya que nombrar la próxima Dichosa Palabra antes de irnos de vacaciones de verano, ¿verdad? Que es la siguiente semana ya, ¿no? Ya es la siguiente, sí. Por cierto que el Monogatari, o sea, ese relato largo, hay uno de Murasaki, que es el más famoso, que el que dices el de Genji, y hay, según yo, como 2 traducciones al español. Hay Ciruela, una en ¿no? Editorial Destino y hay una en Ciruela. En Ciruela, sí. Una es en la que Ciruela. leyó mi hijo. Sí. Sí. Muchos dicen que, bueno, que son novelas. En realidad se podría cuestionar eso. Son más bien relatos donde no hay un conflicto individual con la cuestión social, ¿no? Tal vez la idea de un individuo en una relación conflictiva con su entorno social sea uno de los elementos de la creación de las novelas. Porque siempre, no solo la a la hora de extensión, hablar de novelas, siempre se dice, bueno, es la extensión y es la extensión de un relato largo, ¿no? Entonces, habría ahí todavía que platicar. Matizar Decía doña del Margarita género. Yursenar que era lo mejor que ella había leído en cualquier literatura. Se ve que a ella le interesó mucho y que la puso muy contenta, ¿no? También estará muy contenta Sveidi Salas, porque pide que hablemos de el origen de las especias. Especias, no especies. No el origen. Sí, no, dice que no de hablemos de Charles Darwin, especias. digamos. No de Charles Darwin, ¿no? No del origen de las especies. Especias. Bueno,
Que suena a una Suena pregunta como eso, ¿no? para Darwin, ¿no? El origen de las especias Bueno, no suena pidas como lo- para lo Darwin, origen. bueno, Ajá. más que el origen. Habla de las... Bueno, primero la palabra, ¿no? Vamos a sazonar esto, ¿verdad? Vamos a sazonarlo, porque para eso se usan las especias, para darle sabor y aroma a los alimentos, sobre todo, ¿no? Claro. Y bueno, la palabra nos suena muy semejante, muy parecida a la palabra especial, y de hecho viene de ahí, comparte, bueno, es una palabra de origen latino, que viene, pues, es pariente obviamente de especial, pero no solo de esa palabra, de que significa una clase, una especie, sino de muchas otras que están emparentadas con la antiquísima raíz spec, una raíz indoeuropea que significaba mirar con cuidado o examinar, ¿no? Entonces, incluso la palabra espejo o escéptico tienen un parentesco muy cercano con las especias. Especular, ¿no? A ver, Especular, especular. obviamente, insisto, con especial, porque era una mercancía Muy que era valiosa, muy muy- valiosa y muy especial porque no se daba en Europa. Tenían que traerla generalmente del sudeste asiático, ¿no? De la de las- India, del sudeste asiático. de la bueno, toda esa India, de zona. las Islas Molucas, que creo que también las llamaban Islas de las Especias, y que, bueno, que reconozco que para Europa fue muy, muy importante porque los venecianos acumularon una enorme riqueza porque tenían el monopolio de la ruta de las especias, y después eso Claro. va a acabar dando hasta la llegada de Colón a nuestro continente, porque lo que andaban buscando todos eran las rutas para encontrar, comerciar con Asia, en gran parte por las especias, y eso es lo que deriva, bueno, en el imperio portugués, el imperio español, y finalmente en el imperio inglés y su famosa Compañía de las Indias Orientales. Ahora, ¿por qué eran tan valiosas? En primer lugar, porque le quitaban el mal olor a la comida que muy posiblemente Estaba tenían que medio- comer cosas A veces medio descompuesta. sí, ¿no? muchas veces podridas o apestosas, y con eso todo mejoraba muchísimo. Y bueno, ya la gente rica pues también lo usaba como una manera de distinguirse, le ponía muchas especias a la comida, y eso dicen que duró realmente hasta el siglo XIX, que la gente que podía le ponía muchísimas especias, mucho condimento a su comida, ¿no? Ahora, yo creo que también el valor de las especias, digo, por un lado, Y llegó a pienso usarse yo, como moneda. claro que bueno, ahorita quería, qué bueno que comentaste eso, yo quería comentar, bueno, primero que es chistoso de la importancia que le damos todos a la comida. Luego, digo, la Bueno, es que búsqueda es de las importante la especias comida, ¿no? que le damos Sí, es culturalmente, pero mucho más de lo que a veces imaginamos, ¿no? De lo importantísimo en todos los pueblos, todo el hecho de comer y de comer bien. Y luego el contraste que se dio en Europa de una cultura que evidentemente comía muy bien y sabía comer en la época de los romanos, y que luego pues viene un retroceso, viene una caída y un aislamiento, y que luego los europeos, pues por contraste, en la época de las cruzadas, pues descubren la sofisticación de Oriente en contraste comparado con la de ellos, y entonces pues ven que ellos comían de una manera de lo más simple y de lo más sin chiste, ¿no? Entonces las especias significan esta sofisticación. Y bueno, luego la otra cosa que quería decir es que, bueno, tan moneda llegó a ser que en Cochin, en el sur de la India, en Kochi, en la zona de Kerala, hasta el día de hoy existe una bolsa de valores de las especias. Y Específicamente de... específicamente hay un edificio ahí en Sí, Cochin como hay un Nasdaq de las empresas de tecnología, hay una bolsa de valores de las de especies. las especias. Y hasta el día de hoy, y tiene muchísimos siglos, todo desde la época de Colón antes, todas las especias de Oriente que llegaban incluso hasta China, ahí en Cochin se ponía, se acordaba entre todos los comerciantes ¿Cuáles eran el los valor precios? que tenía que tener el azafrán, la pimienta, etcétera, etcétera, y con el que se tenía que vender, ¿no? Que era muy interesante, ¿no? Y además tienen nombres muy bonitos, ¿no? Cardamomo es una... Cardamomo, chulada sí. del nombre. ¿Sí, ¿no? ¿te acuerdas cuando fui? Bueno, Bueno, tú y yo porque estuvimos en Cochín, en la bolsa ahí de valores de las especias. Y que una de las cosas típicas del sur de la India es que te venden bolsitas así, pero con tiras de los tipos diferentes de especies que se vendían nada más en el sur de la India, ¿no? Y con especie como palabra, es la misma de cuestión. es que vienen de tipo- la misma raíz, en realidad, ¿no? Digo, no sé Como exactamente. cuidado, como ese mirar cuidadoso. Sí, como algo especial, digamos. De ese mirar cuidadoso tú puedes distinguir lo especial de lo no especial, ¿no? O con la palabra, como tú dices, distinguir, ¿no? Para distinguir la especie Homo sapiens o de la especie
Como una clasificación. Claro, pero sí son palabras distintas. Es curioso que, digamos, no se diga especie, dice especia en español, Especia. ¿no? Y también coexiste con especie, que a veces es difícil Claro, claro. ponerle el especia. Es muy fácil equivocarnos y decir Sí. las especies, o sea, son las especias, ¿no? Bueno, como tú el chiste que dijiste al principio del origen de las especias. Que no sé si querían O hablar del cuando a origen de alguien las le dicen- especias o de las especies. La gente cuando se declara siempre le dice a quien se le declara que es muy especial. ¿sí? Claro. Se refiere a que está muy bien sazonada esa persona. ¿sí? Sí. Siempre todos le hemos dicho a alguien que es muy especial y nos han dicho que somos muy especiales. Como a todos les ha pasado, podemos dudar de que seamos realmente tan especiales, ¿no? Pero bueno, vamos a la dichosa palabra. O que bien mirado todos somos Bien especiales. mirado, todos somos especiales. Qué especialidad. Adjetivo que se aplica a la persona que comienza a encanecer o a los animales de color pardo, como los gatos de noche, canoso o blanquecino. También es sinónimo de asno, burro o jumento. ¿Tenemos, Piensen Germán? en el Quijote y ahí sale la respuesta. Pero Este libro que se ve realmente muy interesante, que puentea la literatura popular de los cómics, se llama Ciencia y Superhéroes, Experimentos, Hipótesis, Héroes y Villanos al Infinito y Más Allá, de Paula Bombara y Andrés Valenzuela, en Editorial Siglo XXI, en que va investigando y reflexionando científicamente acerca de los superpoderes de los héroes que ahora están teniendo un nuevo boom en el cine, sobre todo. Bueno, y Sexto Piso nos hace llegar ejemplares de esta edición muy bonita, muy elegante, muy bien hecha, del Robinson Crusoe de Daniel Defoe, con ilustraciones de Tulio Pericoli, en una traducción de Carmen M. Cáceres y Andrés Barba. Muchas gracias, Sexto Piso. Se ve que está muy bien. Y qué librazo, sí se ve. Es un libro bueno que hay que leer, es muy Sexto entretenido. Piso está ahora reeditando clásicos así, por la traducción, digamos, muy canónica en español de Robinson Crusoe es la de Cortázar. Sí, la de Julio Cortázar. Bueno, que y le tenemos encanta. también de Clorinda Mato de Turner, un clasicazo que es Aves sin nido. Es una escritora peruana, es realmente para muchos el origen de la novela indigenista, por cortesía de Conaculta. Qué padre. Es muy buena. Bueno, tenemos otro tiempo para contestarle a Melissa Torres, que pide que hablemos sobre Tifón. ¿Tifón? Tifón, pues, bueno, yo creo que Tifón. Bueno, Tifón, Tifón es todos como los- nombre a de lo- perro, ¿no? A ver, Tifón, ¿no? De perro muy inquieto. De perro muy inquieto. Muy latoso. Tifón, de hecho, pues, sí, es un nombre. En Sudamérica creo que hay personas que llaman Tifón, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Creo que en Brasil hay gente que se llama Tifón, de nombre de pila. Ah. Bueno, Tifón, dice origen del nombre Tifón. No, dice hablar sobre Tifón. Ah, bueno, ok. Bueno, Por eso, perdón. Bueno, Tifón, bueno, para nosotros, los occidentales, pues Tifón es un personaje de la mitología griega, un monstruo, que según la mitología griega, pues es un monstruo gigantesco, lo más grande que jamás ha habido, y que, pues, según, porque la mitología griega, que ya ven que son muchas versiones, según varias de las versiones, que algunas se traslapan y todo, pues es el hijo de Gea y de Tártaro, y que Gea lo crea un poco para vengarse de los olímpicos que le han ganado la guerra a los titanes, ¿no? A los antiguos titanes y a los gigantes, que eran sus hijos originales, la primera generación. Y entonces lo de Tifón con el... ¿No es un sinónimo de Ahí va. tornado? Sí, Bueno, no, de tornado y de huracán y de las de- todo esto. Un poco el misterio del vínculo y del sentido de Tifón, porque creo que, pues según yo tengo entendido, es uno de los misterios lingüísticos más claros que existe, con otros muchos, pero más claros y famosos, ¿no? Del origen de la palabra tifón y su asociación con el viento, con los torbellinos marítimos, y que, bueno, y este personaje de la mitología está asociado con el viento, con la destrucción y todo. De hecho, tiene piernas de serpientes. Las serpientes eran en la mitología griega símbolos, como en muchos lugares, del viento. Pero lo que se cree La es que hay, serpiente emplumada, ¿no? que hay Más un, de pensar, ¿no? exactamente, que hay un vínculo
con Egipto. Robert Graves y muchos investigadores dicen que el origen de Tifón está en que los griegos copiaron el nombre de Tifón, que ya lo usaban los egipcios desde la época de los Ixos, o sea, desde el siglo XVI a.C., 1000 años casi antes o 800 años antes de Hesíodo, que fue el primero que lo menciona. Y Tifón llega, según Robert Graves, a Egipto como llega de Oriente. El nombre Tifón llega de Oriente a Egipto y que Tifón se vincula con los Ixos, que estos reyes pastores que invadieron, eran semitas que invadieron el norte de Egipto y que asociaban a Tifón al viento del desierto y que por eso quedó vinculado al dios Set, que es un dios con cara de burro también. Y entonces el dios Para Set, seguir con dichosas palabras, ¿va? el dios Set con cara de burro, el burro Mento, al asno. viento seco, al viento tormentoso y también al viento del mar se le llamaba por eso Tifón, como el aliento del dios burro. Pero lo que es curioso es que en chino los huracanes y los vientos se llama también Da-fun, ¿no? Y tafún o taifún en chino clásico, quiere decir viento o huracanado. De hecho, en Japón, la palabra tifón, así tal cual tifón, es de donde viene la forma inglesa de la palabra taifún. Se dice en japonés taifún y quiere decir viento huracanado, que los japoneses le llamaron justamente el kamikaze desde el siglo XIII, porque fue el tifón, un tifón inmenso, un huracán inmenso en el mar, fue el que destruyó todas las naves de los mongoles y de la familia de Gengis Khan que querían conquistar Japón. Y gracias a ese viento terrible del mar, destruyeron a las naves de los mongoles y entonces ellos le llamaron viento sagrado al taifún, pero le siguen llamando kamikaze taifún. Entonces la gente, nadie sabe si la palabra llegó de China a Medio Oriente y de Medio Oriente a Egipto y de Egipto a Grecia, o algunos dicen que de Grecia rebotó a China, en Pues sí, fin, pues como hasta en era la India. tifón va por todos lados y vuelve a tornar. Dicen que es una palabra panasiática, ¿no? Porque hasta en el sur de la India, a Ravana, que tenía orejas de burro y era el dios del viento de Sri Lanka, ¿no? También estaba asociado a este término. O sea que es una palabra muy exótica y muy antigua probablemente, ¿no? Cuidado con el tifus. Nos vamos a un corte y volvemos en un momento. Estamos aquí de nuevo en la dichosa palabra, probablemente, no he visto exactamente en qué momento cae el solsticio de verano, pero en la noche tal vez más corta del año. Creo que es mañana, ¿no? Creo que es mañana. Sí. Mañana cae, no sé. Porque no sé. hay años en que cae el día 20, años Sí, que sí, cae el por eso 21, no he visto, pero pues estamos, por ahí estamos, en la noche más corta para que vean el amanecer más temprano. Saludamos al público que nos ve en otras ciudades y a través de la señal internacional del canal 22. Yo nada más quería mandar saludar a mis queridos compañeros de la secundaria, Héroes de la Libertad, que me pidieron un abrazo muy fuerte y agradecerle a mi querido amigo Toño Salas, que nos invitó allá a su casa a deparar unos muy buenos vinos anoche. Bueno, recuerden que de las redes sociales les preguntamos desde temprano que comentaran algo sobre los libros que leyó su papá. No sé si tienen algo más que agregar de los libros. Mira, Vespita Piaggio dice, mi papá nos heredó algunos libros sobre la Revolución, Crónicas de la Revolución de Blanco Moeno en 3 tomos que he disfrutado mucho y varios de Dumas que le gustaban. Curiosamente también Jorge Jacinto
habla de esa crónica de la Revolución de Blanco Moeno, que yo pensé que no tendría muchos lectores, pero al menos aquí hemos recibido dos. Sí se ¿no? vendió. Pompa Frieda Malen Wilhelm dice, curioso es encontrarme con esta publicación, ya que estoy leyendo Sin Novedad en el Frente de Eric María Remarque, solo porque era muy citado este libro por mi padre. Muy bien. Marlon Duende Góngora nos dice que, sobre todo, que su padre le gustaba mucho Moby Dick, esta extraordinaria obra. También nos dice Jesús Antonio Clavé que su padre le recetó mucho el mamotreto, dice, de muchas de las obras de Bertrand Russell, que le encantaba. Bueno, tenemos para ustedes Si era también... un mamotreto, quizá era la historia de la filosofía, porque casi todo el Russell circulaba en volúmenes más delgados. En volúmenes más delgados, o a lo mejor la antología que hicieron de las obras importantes de los premios Nobel, hicieron unas antologías, y como Russell sacó la... Sí, bueno, también hay unas obras escogidas de Russell, sí, a lo mejor. Bueno, Julio Moreno Mendoza nos pregunta, bueno, pues a propósito del Monogatari, Eduardo, diferencia entre novela, cuento y ensayo. A ver, ¿no? Bueno, hay muchas novelas que en realidad uno dice, ah, caray, esto es un ensayo, porque lo estaba ensayando y no le salió. Sí. Está bueno. Ahí habría que juntar novela y cuento en un rubro. Los tres están escritos en prosa, ¿no? Pero tal vez un elemento que hace una diferencia con el cuento y la novela es la decidida ficción. Al menos es el planteamiento de Alfonso Reyes, que yo creo que está bien. Por eso, no sé, incluso las librerías norteamericanas hablan de ficción y no ficción. ¿sí? Esos son los géneros, la gran división la en la gran que se dividen división, ahí los- tal vez, porque a veces por no ejemplo, es tan claro, ¿no? alguien que hace un ensayo sí pretende dar una opinión que sea más o menos verdadera, aunque esté hablando sobre la verdad, ¿no? Aunque esté hablando sobre la relatividad de la verdad. En cambio, los acontecimientos que suceden en una novela o en un cuento pueden ser totalmente fantásticos. Construidos. Ahora, aún eso arroja sus problemas, porque, por Sí, ejemplo, arroja sus problemas, en claro. la sección de no ficción encuentras los libros sobre ovnis, hazte de cuenta. Sí. Y es no Sí, ficción. Y es no ficción, sí. Sí, Claro, sí arroja o esos sobre problemas. fantasmas. O... Traslada puede el ser. planteamiento a lo de la ficción. Y bueno, pero ahí ya es mucha sutileza, porque todos al narrar, todos los televidentes, nosotros también, siempre inventamos, siempre mentimos, siempre añadimos. No mentimos por, digamos, por ocultamientos éticos, sino por razones estéticas. ¿sí? Queda mejor decir algo. Es decir, actuamos como escritores y hacemos eslabones ficticios, ¿sí? en nuestro discurso. Tan ficticios que incluso para nosotros mismos, quienes los inventamos, llegamos a creérnoslos. ¿sí? Y nos casamos, pues, hasta la muerte, con nuestra versión de los hechos. Eso es muy, muy interesante. Pero eso ya tiene que ver con, digamos, el papel de la ficción y la narración en todo. La gran diferencia entre novela y cuento es básicamente la extensión, pero la extensión no viene solamente porque uno escriba pensando en lo cuantitativo, sino también porque el cuento por lo general es el relato de un solo hecho, al cual la manera de contarlo le da importancia y tiene como una unidad de sentido. En cambio, la novela se va expandiendo, va creando contextos para lo que va contando. Bueno, y entonces la niña estaba ensayando impostación de voz. Porque para esto, como decimos en la narrativa oral, porque para esto ella desde chiquita tenía muy buena voz y entonces se extiende ese contexto. Entonces la novela tiende a irse expandiendo, es un ensanchamiento que trata de lograr una sensación de que todo el mundo es como pasa en la novela. Cuando estamos leyendo, no sé, el Quijote o 100 años de soledad, en el Quijote decimos, estamos en el mundo del Quijote y hay muchos acontecimientos, etcétera, ¿no? Dirías 100 como que años se va- de soledad, estamos en Macondo, ¿no? En cambio, un cuento es el relato de un solo hecho. ¿Tú dirías que el cuento, por lo tanto, es como más pobre en contexto y la novela, en cambio, está mucho más preocupada por
por ampliar y ramificar los vínculos del hecho con el contexto. Sí diría eso, aunque no usaría lo de pobre. Porque lo de pobre parece como Bueno, austero. No, sí, pero pero es que una le limitación. desvalorizas tantito, Sí, ¿no? sí. Es tan difícil No es una hacer un buen limitación, cuento como ¿no? hacer una Sí, buena De novela. hecho, Faulkner decía que era mucho más difícil escribir un cuento que una novela y que por eso empezó escribiendo novelas, porque en un cuento tienes que realmente tener muchísima precisión. Hay Y en una novela vas construyendo lentamente, digamos, cada palabra pesa menos en una novela que en un cuento. Un cuento Claro. está más cerca de un poema donde Mucho más las cerca de un palabras no las puedes mover del lugar, no puedes Claro. mover esa frase, no la puedes enunciar al revés. Tiene que estar así escrita. En una Sí. novela hay un poco más de margen. Sí, hay Entonces, más ahora, flexibilidad. Probablemente- lo que hay que entender es que a mí lo que me llama la atención de esta pregunta, que es muy recurrente, que hacen muchas veces Sí. y que nos piden que abordemos muchas veces, es cómo los seres humanos ¿Cómo queremos, los qué, perdón? cómo en general las personas queremos clasificar las cosas en entes totalmente distintos, cuando ese es un prejuicio de nuestra cabeza, un prejuicio generalizador. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en realidad lo que existe es un continuo, que no hay un lugar donde termine la novela y empiece el cuento. Es decir, de hecho, hay en el mundo anglosajón otra vez, pues hay todo un género que sería el relato largo, que son relatos como no nos los imaginamos tanto en español, que son tan grandes que empezamos a decir, no, esto ya es casi una novela. O la novela corta. O el hecho, por ejemplo, de que tú tomas, ahí se me va el nombre de este famosísimo libro de José Emilio Pacheco, qué lapsus tan Sí, vergonzoso, las pero batallas en el desierto. las batallas en Batallas el en el desierto, pues era un cuento. Pero los editores deciden ponerlo solo como un volumen y se vuelve, digamos, se vuelve una novela. O Sí. la gente lo empieza a leer como una novela Se porque no viene hipertrofia. acompañado de muchos Hay un- otros hay cuentos. un ingrediente ahí. Y hay un continuo, no sé si me Hay explico. un ingrediente ahí que funcionaría para pensar un poquito en esa cosa que se llama relato, o cuento largo o novela corta, ¿no? Es que una novela también es un relato, Sí, ¿no? sí. Que es un solo hecho por lo general que tiene etapas reiteradas pero que vuelven sobre el mismo hecho. Me refiero a esto, por ejemplo, El viejo y el mar. ¿Sí? El cuate va ahí y está en su lucha con el gran pez, ¿sí? Y la vez que se queda desmayado, la vez que se lastima las manos, la vez que tal, y sigue creciendo, pero es un solo hecho. El coronel no tiene quien le escriba. O sea, tú dirías que Que es un entonces cuento. es un cuento. Es un cuento. El viejo y el que mar es un cuento. se da en etapas constructivas, por así decirlo. Es un cuento Sí. largo. Sí, es lo que le pasa a... No, diría que es un relato en el sentido teórico. A la hora que hablan los narratólogos, hay una ciencia que se llama narratología, que trata de definir el problema de los géneros narrativos, ¿no? También un historiador nos hace narraciones, etcétera, ¿no? Pero un elemento, digamos, de zona media es el que llaman relato. No le llaman relato a toda narración, sino a esa de ese tipo, como El viejo y el mar, Crónica de una muerte anunciada, Las batallas en el desierto, El coronel no tiene quien le escriba. ¿Sí? Ese tipo de pieza narrativa. ¿Sí? Pero bueno, es todo un problema. Hay ahí unas teorías del cuento que publicó Lauro Zavala, que recopila, las publicó la UNAM, él las hizo la antología, el tomo 1 es magnífico porque trae muchas reflexiones precisamente sobre el cuento. Al ir sobre alguno de estos géneros, podemos entonces, casi por añadidura, ir pensando en los otros géneros, ¿no? Ahora, a veces Y también, aunque está más clara la diferencia con el ensayo, hay libros que son como ambiguos, que están en esa claro. frontera. Lo de mutua, ¿no? Milán Kundera, por ejemplo. Los de Milán Kundera, muchos de Sergio Pitol, están en esa frontera entre el ensayo y la novela, ¿no? Si quieren, vamos a la pregunta. vamos a Y la si pregunta. quieren agregar algo más ahorita, pues le seguimos porque hay muchas cosas a lo mejor que el público le interesa. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Adjetivo que se aplica a la persona que comienza a encanecer o a los animales de color pardo, canoso o blanquecino. Asno, burro o jumento. Para los que contesten, algunos de los que puedan contestar.
esto, Pablo? Tenemos este libro, es que comprenderán por qué me estaba quedando callado. El título es Silencio, de John Cage, músico, ahora sí que músico y poeta, Sí. ¿no? Como podríamos decirlo así. Es una cortesía de Ardora Ediciones. Muy interesante. Y tenemos un libro que suena muy interesante de estos textos que está publicando Bonilla Artigas, extraordinarios textos, de Teresa Aispun, La polifonía de la creación, gramática de la vida, un texto a caballo entre ciencia y teoría literaria. Y de Alianza Editorial, para ustedes este clásico ya, de William Golding, El Señor de las Moscas, libro terrible verdaderamente, que ha dado para tantas reflexiones acerca de la naturaleza humana. Nos vamos a un corte, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a un corte. Según el señor Omar, regresaremos pronto. El señor de las moscas. El Señor de las Moscas. Las moscas. Continuamos aquí en la dichosa palabra y bueno, querías añadir todavía algo, Eduardo, sobre lo que decía Lukács. ¿Quién era? Lo que Lukács? pasa es que hay un teórico, El George tío George Lukács, y George también. Georgie, O sea que Georgie. parece el de la Guerra de las Galaxias, pero no, ¿no? Era un filósofo húngaro que tiene una teoría de la novela. Y el elemento, digamos, donde haya el origen de la novela, habla de la novela moderna y no de toda la serie de ficciones, relatos con personajes, etcétera, donde pasan muchas cosas, lo data con la idea de individuo. Es decir, cuando hay un sujeto en una relación conflictiva con su entorno social. Ejemplo buenísimo, Don Quijote, como origen de una cuestión propiamente novelística. Porque muchas cuestiones, por ejemplo, de épica, el personaje es representante de valores sociales. Y no sé, Ulises es la astucia, Aquiles es el coraje, etcétera, pero no tienen una relación conflictiva con su medio. Entonces, no conflictiva, problemática. Es decir, tampoco quiere decir que se estén Sí, claro. peleando. Que se estén- porque- Que se estén peleando, a lo que sean mejor puros existencialistas matando gente en las playas, ¿no? No, es la idea, pues, de un personaje que así cobra interioridad y crea un conflicto, ¿no? Ahora, la también- novela es un género muy omnívoro. Tú puedes meter en una novela una obra de teatro, un poema, Cuentos. un guión de radio, un cuentito, ¿no? Y la novela los comprende. En cambio, no puedes meter en una novela, en un cuento, una novela. Claro, ahí es donde ves la Sí, a escala. un cuento no le puedes Ahí- meter nada, ni un poema. O sea, no viene al caso más que lo que está en el cuento, nada Claro, más, ¿no? claro, claro. Ahora, la novela también es un género, digamos, que muchas veces se asocia a la modernidad, digamos, datado a la modernidad occidental, que es cuando el individuo entra en crisis con su sociedad de una forma de inadaptación que no existía en las sociedades más tradicionales, ¿no? Sí. Sí. Y qué bueno que hasta en la Edad Media la ubican, ¿no? Yo O sea, que es- sobre novela, un La Edad Media libro que occidental. recomiendo mucho. Hay un teórico ruso que se llama Bakhtin, Mikhail Mikhail Bakhtin. Bakhtin. Y hay un librín que se llama Sobre la poética de Dostoyevsky, que es un breviario del fondo, que es una maravilla porque habla de la novela polifónica y la novela unifónica, ¿sí? O monológica, donde un solo mono pone la lógica, ¿sí? Y la polifónica es donde Muchos hay como monos. mucha autonomía de los personajes. Es muy interesante ya para meterse realmente en Honduras sobre ese tema, ¿no? Bueno, hablando de Honduras, aquí hay una pregunta que yo la vi y dije, ¡ay! Denise Gómez y Alejandro Tapia nos piden que hablemos de la onomatopeya. Por eso dije, ¡ay! ¡Ay! Ay, Entonces parece a una interjección, ¿no? La onomatopeya se supone que imita a un sonido natural.
Se supone que borbotón suena a borbotón. Pero hay un artículo muy interesante de Alfonso Reyes que habla de la ilusión de las onomatopeyas. Porque todos creemos que los perros ladran guau y los perros alemanes ladran arf. ¿Sí? Y, Los gallos hacen ruidos totalmente distintos en español. Sí, los que perros en inglés, que Alemania francés. seguramente son otra raza de perros. El ejemplo que pone Alfonso Reyes es que en chino nosotros decimos pum para un trueno y en chino dicen tel. Ajá. Tel. Y nosotros decimos kikiriki y los franceses cocoricó. Ajá. Las ranas, ¿cómo hacen? No, pues croc, croc, decía la rana y zum, zum cantaba la rana. ¿Sí? Es decir, también nosotros proyectamos nuestra propia capacidad de hacer sonidos a algunas palabras y le atribuimos un sentido onomatopéyico. Claro. Hay onomatopeyas muy famosas. Hay una de Garcilaso. En el silencio solo se escuchaba un sonido de abejas que sonaba, algo así. Hace una aliteración con el sonido de la S y se supone que entonces uno oye como el zumbido. ¿Sí? La onomatopeya es un recurso que crea énfasis, que crea musicalidad, que crea emotividad a la hora de estar escribiendo. Solo como, digamos, recordar que la raíz viene de es una Onos. raíz griega, ¿no? Nomos o nomos, que vendría a ser Nombre. nombre. Y poiesis, que es la Creación raíz de de la nombres. poesía, ¿no? La creación Creación de nombres. Sí, Que es como una si la aspiración. Como naturaleza invención de sonara con nombres. sus propios nombres. ¿no? Exactamente. A la hora que dicen como que la vaca muge, ¿sí? Se supone que todas esas palabras para designar cómo suenan los animales, se supone que son onomatopéicas. Claro, pero está Entonces, bonito lo la que vaca dices de que, muge. claro, de que la naturaleza es la que crea esos nombres, porque todos los nombres pues, los creamos nosotros, Sí. menos los onomatopéyicos que los crea la naturaleza. Bueno, esa es la, Entonces, sería la teoría. una onomatopéyica antropológica y una onomatopéyica ¿Natural? Bueno, es física, toda ¿no? una discusión que está desde el cratilo, ¿no? Que si Claro. los nombres son, digamos, naturales, que O es lo realmente que creía Sócrates, o realmente son designan pura esencias. convencional, O sí, pura designan convención. esencias, Jacobson hablaba de la arbitrariedad del signo, ¿no? En el caso de las onomatopeyas, uno tiende a creer que no es arbitrario, pero cuando comparas las onomatopeyas de un lenguaje con otro, Claro. de un idioma con otro, Claro. te das cuenta que también son hay un arbitrarios. elemento de arbitrariedad. Que bueno, ¿no? los músicos justamente señalan eso, de que el estudio de la música te enseña cómo los pueblos tienen un oído distinto, una estructura auditiva distinta y que por eso unos le dicen kikiriki y otros cocorocó a como dice el gallo. Y cada quien va a decir, no, es que de veras los gallos se parecen más al kikiriki, pero es porque tiene uno una manera de organizar los sonidos. Quizá los chinos y otras lenguas y otras personas que usan idiomas tonales, ¿se llama? Cuando, Sí, digamos, tonales, sí, tonales. bueno, pues nosotros En el decimos chi, sudeste de Asia. pero ellos tienen, no sé, 3 o 4 formas distintas de decir chi, dependiendo de cómo, si dices chi. Sí, y esos Las sonidos, vocales. Y esos sonidos- eso habla de una sensibilidad para el oído totalmente distinta. Y Totalmente. eso explica una tradición musical también completamente diferente, ¿no? y esos sonidos uno no los capta. Uno Sí, sí, dice, sí. qué bonito suena, pero realmente no los captas ni siquiera como una diferenciación de palabras. Una vez en un encuentro, una poeta leyó en filipino, En tagalo. un poema y todos dijimos, qué bonito, suena como marimba, ¿no? Y luego leyó su currículum y sonaba igual de bonito. Sí. Es decir, tú no alcanzas a captar la diferencia. ¿sí? Es como cuando ves una película, no sé, china. Es que él era un poema en prosa. Y el chino le dice a la china, y entonces abajo tú lees en el, te amo mucho con una gran dulzura, ¿no? Y tú dices, no, ¿cómo no le está diciendo eso, no? ¿Sí? Porque no tienes una gestualidad, por así decirle, del sonido, ¿no? Sí, bueno, lo de las vocales en los idiomas del sudeste de Asia, pues tienen, algunos de los idiomas tienen 10, 14, 12, 20. Para la misma vocal, sí. Vocales, o sea, son diferentes sonidos. Entonces la a.
Que es un problema transcribirlo porque no hay manera, No hay manera de transcribir. digamos, todos los nombres chinos nos parecen pues, que son muy Muy similares, simples, ¿no? Sí, muy simples. Bueno, tenemos tiempo de otra pregunta. Díganos, señor productor, que dicen que ya no. Vamos a leer algunos de los ganadores que supieron que la dichosa palabra de esta noche, recuérdenla ustedes, que era el adjetivo que se aplica a la persona que comienza a encanecer o a los animales de color pardo, canoso o blanquecino, asno, burro, jumento. La pista, les decía, era el Rucio. Quijote, Ahí está ya. rucio, porque Sancho perdió su rucio. Entonces uno Lo cuando va reencontró. encaneciendo se pone rucio. Hazme un favor. Un hombre rucio. Hazme favor. Yo pensaba que me ponía recio y no, me pongo rucio, es decir, cada vez más burro. Sí, oye, yo tampoco. Bueno. Ahora vamos a decir así a los rusios, ¿no? Sí, pero es rucio, ¿verdad? Bueno, como les dirán en la ex Unión Soviética. Los rusos son rusios. Algunos, ¿no? Algunos que no. Putin, con acento en la U, ya sí parece ruso. ya está Ya se rusiando, pasó de ¿verdad? ruso. Ángel Cruz, Adoneli Vázquez, Lupita Cervantes, Daintel, Luisa Guiñaga, Antes Abdul, Pedro Puner, Juan Ramos, Jimmy Cornejo, Marisol Moreno, entre otras muchas personas se han llevado libros esta noche por conocer la dichosa palabra. Felicidades a todos ellos. Les recordamos que participen en nuestras redes sociales y que... ¿Qué más? Bueno, ¿Y ya? eso es todo. Sí. Los esperamos la próxima semana. Ya estará Laura García O sea, de regreso. ya no se va a ver tan fea la mesa. ¿verdad? Eduardo Casar, Germán Ortega y un Pablo servidor. Rubio, Los o sea. esperamos aquí Pablo, dentro de 8 días. Eduardo. Buenas noches, gracias por su atención. Muy bien.